Bueno, es el poder que Dios nos entrega a nosotros para poder hacer la evangelización del mundo. Y esto realmente es muy sencillo, Pero primero lo que tenemos que hacer es comprender ese respaldo absoluto de nuestra vida, que es el Dios Trino. ¿Cómo obra ese Dios Trino? Ese creador de los cielos y de la tierra, ese Dios soberano y todopoderoso, que siempre ha sido, por eso es eterno, no tiene ni principio, ni tiene fin, y es ese Dios que nos ha creado a nosotros de una forma personal y de una forma concreta. Como hemos hablado hoy, y lo lanzamos de esta forma, es el Dios que une a ese hombre y a esa mujer levitas, que les hace tener ese bebé, ese remanente, que Dios lo cuida y lo guarda durante todos los días de su vida porque tiene un plan perfecto para él. Es ese Dios todopoderoso, el cual también tiene en mí y para mí un plan perfecto. Ahora, es un plan que yo tengo que ver y tengo que seguir. Es un plan que yo tengo que experimentar. Pero ¿cuál es el respaldo? Es el respaldo absoluto de que todas las circunstancias a mi alrededor se mueven para que yo pueda cumplir con ese plan. Es ese Dios, y volviendo al mensaje de hoy, une a un hombre a una mujer, tienen un hijo, lo pone en la cesta, le guarda durante toda la travesía, abre el corazón de la hija del faraón, que a su mismo tiempo también gana el corazón del faraón, que podía haber dicho, mira, a mí no me cuentes historias, si quieres hijos, te casas y los tienes tú, al hebreo lo vamos a matar, y que va obrando en todos los años de su vida hasta que ese niño se acaba convirtiendo en el libertador que es Moisés, un libertador tartamudo, con algún problema en el habla, inseguro, miedoso, pero que al final responde. Esta es la obra absoluta del Dios Trino. Dios nos da el respaldo para poder hacer la evangelización del mundo. Nos da esos 5 poderes que vivimos anteriormente para que yo ahora mismo pueda estar obrando. Y lo va a hacer de cualquier forma y de cualquier modo. Lo importante es que yo esté experimentando esta respuesta. Ahora, cuando yo estoy pensando en que yo tengo que ser ese evangelista y ese obrero, yo tengo que primero hacerlo pensando que no hay nada imposible para mí porque Dios absoluto, soberano y todopoderoso está de mi lado. Y esa es nuestra respuesta. Es la misma sensación que cuando un niño va con su padre a cualquier sitio. Cuando un niño va con su padre y con su madre a cualquier lugar que le da miedo, se siente seguro. Porque yo estoy con mi padre, porque yo estoy con mi madre, y yo en sus brazos no voy a tener nada de miedo. Cuando los niños tienen miedo por la noche, ¿qué hacen? Se van a la cama de los padres y se meten, y si pueden no hacen ningún ruido para que no se les lleve, vete a tu cama. Se meten ahí porque se sienten seguros y se sienten confiados y tienen esa seguridad. Ahora los expertos en educación y en crianza dicen que dejemos a los niños que duerman con nosotros. Porque si el niño necesita sentir esa seguridad y necesita también sentir que su padre va a estar ahí siempre, en todo momento, en toda circunstancia, y que luego eso va a tener una repercusión importante en su desarrollo y en su desarrollo emocional, en su futuro. Es incómodo para los padres, pero según ahora los expertos dicen eso. Bueno, ¿qué es lo importante? Que yo, como hijo, acudo a mi padre, al igual que mis hijos acuden a mí porque tienen miedo y tienen inseguridad. Cuando un niño tiene miedo, va corriendo y se esconde en las piernas de su padre. Pues esta es la respuesta que yo tengo que tener. Tengo que volver a ser ese niño. Mi padre es un padre todopoderoso que cuando viene un problema, yo tengo el respaldo. Y no pasa nada, porque Dios lo puede hacer todo. Dios puede cambiar las circunstancias completamente de la noche a la mañana. Por eso yo tengo que tener esa seguridad y ese respaldo. Tengo que experimentar la obra de Jesucristo en mi vida. ¿Cuál es la identidad que yo tengo? Es la identidad que me ha dado la muerte y resurrección en Cristo. Y esa sangre me ha comprado a mí. Esa sangre es el pago de Dios para que yo hoy pueda ser hijo suyo y no tenga que ser hijo de Satanás. Y la obra de Jesucristo es absoluta. Desde Génesis 3:15, la cabeza de la serpiente va a ser pisada por la simiente de la mujer. Y lo vemos a través de la palabra hasta llegar al Nuevo Testamento, cuando se empieza a experimentar eso. Hay alguien que está cojo, un problema incurable. Jesús habla, sánate y se sana. Una persona ciega, habla Jesús y se sana.
Una persona endemoniada, Jesús habla y esa persona encuentra la sanidad. No importa que sea ese hombre que estaba por una legión, como decía, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Legión porque somos muchos, y le envía y los demonios salen a los cerdos. Es decir, nada se resiste al nombre de Cristo. Ni siquiera la propia muerte, ni siquiera la obra absoluta de Satanás, que es mantener esclavizado al ser humano. Cuando los discípulos salen al campo, ¿qué es lo que hacen? ¿Salen enfermos en qué nombre? En el nombre de Cristo. Sacan demonios en el nombre de Cristo. Y a través del nombre de Cristo hay respuesta en todo el mundo. Es el nombre y el poder que tiene Jesucristo por encima de Satanás. Y una vez más, Romanos 16:20, dentro de poco, el Señor pondrá a Satanás bajo vuestros pies. Ese es nuestro poder, que nos envía ¿a qué? Contra cualquier tipo de poder en la tierra. Ahí está la respuesta de Jesucristo. Y cuando vemos las comisiones, no solamente las generales, sino las que Jesús hace en su ministerio, son de autoridad. Tú tienes que ir y tienes este poder en mi nombre. En mi nombre. Y cuando se predica, ¿por qué hay respuesta? Porque se predica el nombre de Cristo. Y cuando nosotros vamos al campo y llegamos a una familia, ¿qué sucede? Testificamos el nombre de Cristo. Cuando hay una persona que tiene un problema espiritual grave, de demonios, cuando nosotros le hablamos y le testificamos sobre Jesús el Cristo, ¿qué puede pasar? ¿Y qué a veces pasa? Eso sale. Sale de verdad. Y si una persona con ese problema tú le llevas a testificar que Jesús es el Cristo, a veces ni siquiera pueden hacerlo. No pueden. Son físicamente incapaces de hacerlo. Porque claro, físicamente incapaces porque tienen una atadura espiritual. Y por eso, cuando estéis en ese tipo de momentos, tened cuidado, porque os puede manifestar, pero, ¿verdad va así? Cuando tú atas el nombre de Jesucristo, ¿qué sucede? Ese demonio, ¿qué hace? Se sujeta. Se sujeta. Y luego, cuando Jesús se va, ¿qué hace? El Espíritu Santo os lo doy. Juan, tenemos ahí el recordatorio. ¿Cuál era el recordatorio? Mira que hago yo estas cosas para luego no acordarme yo. Bueno, no importa. Es que tenía ahí una memotécnica de estas, pero se me ha ido. No importa. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Yo, cuando me vaya, rogaré al Padre que os deje ese Consolador para que esté con vosotros, os acompañe, nos va a dejar, para Él os va a recordar las cosas que yo he dicho, Él os va a dar el poder. Ese es Hechos 1:8, vais a ser llenos del Espíritu Santo, es esa obra perfecta que ocurre en el libro de Hechos, cómo eran llenos del Espíritu Santo, lo podemos ver en el capítulo 4, con Pedro testificando delante del Sanedrín, dice la palabra, siendo lleno del Espíritu, ese Espíritu que lleva también a Felipe a encontrarse con esos samaritanos y luego con el etíope, es el mismo Espíritu de Dios que le guía a Pablo para ir y no ir a los sitios que tenía que ir y no ir. Es esta obra y es esta respuesta. Es la obra del Espíritu Santo que Jesucristo nos ha dado. Y como mora en nosotros, como dice la palabra, ¿acaso no sabéis que sois morada sois templo del Espíritu Santo? Como somos morada y templo del Espíritu Santo, tenemos que utilizarlo. Y es la obra perfecta. Ay, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el método de nuestra vida para yo ser lleno del Espíritu Santo? La alabanza, adoración, música, ora, medita, pasea, hace ejercicio, escucha la palabra, lee. No lo sé. El método, utilízalo. Método, utilízalo. ¿Cuál es el problema de los movimientos pentecostales o muy pentecostales? Necesitan ver constantemente obra del Espíritu Santo. Si no hablas en lenguas, no eres salvo, porque no has sido bautizado. Si no haces esto, no eres esto. Si no sanas, porque no sanas. Si vamos a reunirnos, pues siempre tiene que suceder algo. La gente tiene que caerse, tenemos que hablar en lenguas. Si hacemos un congreso, tiene que ser un congreso donde haya sanidades, donde haya cosas especiales. ¿Y si no, qué? Si no, no está. Ese es el problema, que el Espíritu Santo ya mora en nosotros y yo no necesito ver las obras externas para yo saber
que tengo al Espíritu Santo dentro de mí, que me va a dar poder, me va a dar sabiduría, me va a dar fuerza, y si hace falta, sanaré enfermos, echaré fuera demonios, y me levantaré y hablaré delante de miles de personas y se convertirán. Esa es la respuesta. No necesito vivir en Pentecostés, porque Pentecostés ya fue, y ya ha sido, y ya es una realidad diaria en nuestras vidas. Porque yo quiero tener lenguas de fuego en la cabeza. Bueno, y yo quiero tener una mansión pagada con todos los gastos y todo el mantenimiento, pero es que no es lo que yo quiero. Es que es lo que Dios hace y lo que Dios obra en todo momento y en todo lugar. Por eso yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y si no sano y no levanto la mano y aquí nos caéis todos, ¿vale? No me importa. ¿Qué es lo que me importa? Que os levantéis como obreros para la evangelización del mundo y que esa llenura del Espíritu Santo os haga ver las circunstancias de la forma correcta, ver las personas de la forma correcta y poder tener la paz y la tranquilidad y la seguridad de quiénes sois, a dónde vais y quién es el que os ha llevado. Esa es la llenura del Espíritu Santo que yo quiero. Por lo menos la primera. Luego lo demás, oye, gracias Dios, fantástico, y oraremos y Dios obrará y no menospreciamos eso. Pero ¿qué es lo primero? Oye, un Espíritu Santo que more de dentro de mí y que me potencie y que me capacite para ser ese evangelista. Y un evangelista que dé el mensaje de Cristo. Dios Trino. Y Dios Trino obrando constantemente, todos los días, en todo momento. Libro de Hechos. Cojamos el libro de Hechos. ¿Cuál es el libro de Hechos? Es el Dios soberano que mueve las circunstancias, teniendo respuesta a través de la guía y el poder del Espíritu Santo, testificando el nombre de Cristo, que es el que tiene poder. El Dios Trino, obrando en la salvación y obrando en el campo. De esta forma, nosotros obramos y vemos cómo la palabra de Dios se cumple, porque Dios obra conforme y a través de su palabra. Es la obra, Dios obra a través de su palabra. La maldición del ser humano y los problemas del ser humano, el pecado, la separación de Dios y el infierno, solucionados a través del nombre de Cristo. Y nuestra incapacidad, nuestra inseguridad y nuestras limitaciones se ven superadas por la obra de Cristo. Esta es la obra y este es nuestro respaldo, el Dios Trino. Todo esto que hemos dicho, un poco rápido y sin entrar en aspectos concretos, es absolutamente suficiente para nuestra vida. Ni salud, ni dinero, ni amor, como dice en todas las canciones, son una necesidad para mi vida. La necesidad es disfrutar del Dios Trino. Y cuando yo disfruto del Dios Trino, todo se ordena y Dios me da añadido. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo inseguridad? ¿Por qué temo? ¿Por qué obro con humanismo? ¿Por qué tengo que ser cabezota en mis cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Si nos enfadamos diríamos, bueno, porque somos tontos. Porque somos tontos. Si yo tengo todo a mi alrededor y todo a mi alcance, ¿por qué entonces estoy sufriendo? Si yo tengo todo el respaldo, ¿por qué entonces no estoy obrando conforme? Pues esa es la vida que nosotros tenemos que ordenar y colocar. Una vida con unos hábitos y una dirección que nos lleve a disfrutar de todo esto. Dios Trino, el respaldo. Ahora, ¿cómo se traduce eso en mi vida? Identidad y autoridad. Siempre recordando, la identidad la disfrutamos, la autoridad la utilizamos. Identidad y autoridad. ¿Cuál es mi identidad? Yo soy un testigo para hacer la evangelización hasta lo último de la tierra. Soy ideado por Dios, creado por Dios, llamado por Dios y enviado por Dios. Esta es mi identidad. Y hace 2 domingos, o el pasado, no me acuerdo, orgullo, hace 2 domingos. ¿Orgullo de quién? Que yo soy una persona que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo. Una persona que Dios ha creado, una persona que Dios me ha llamado para ser su hijo y además me ha enviado para ser testigos al último de la tierra. Por eso sacamos pecho, levantamos barbilla y vamos para adelante. No, es que
yo qué sé, que tenemos un problema porque en casa, que si no sé qué, se ha estropeado el coche, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué me vas a mí a contar? ¿Qué me vas a mí a contar? Es como si a un rico le vas y le dices, oye, que se ha pinchado la rueda del coche. ¿Qué drama? ¿Cómo qué drama? Pues toma, saca el dinero, pues arréglalo, llama al seguro, me pides un taxi que me lleve donde quiera. ¿Por qué? Porque lo tengo todo a mi alcance. Pues eso espiritualmente es igual. ¿De qué voy a tener yo miedo si lo tengo todo a mi alcance? Esa es mi identidad. Mi Padre Dios, que me ha ideado, creado, llamado y enviado, Él se ocupará de todo. ¿Voy a estar yo preocupándome por tonterías del día a día del mundo? Y mucho menos por la mentira de Satanás. La mentira de Satanás. ¿Cuál es la mentira de Satanás? Pues la que estamos viendo en estos días. La que estamos viendo en esas circunstancias. ¿Cuál es la mentira de Satanás? Sí, supongo que lo podré contar, si no, pues da igual. Rosalía y Mariano. Llega Mariano, oye, tengo estos problemas al médico, me duele aquí, no sé qué, allá, a la doctora. Uy, eso es cáncer. Te voy a enviar a no sé quién, pero te van a decir que es cáncer, ya verás. Más cáncer malo, no sé qué. La doctora. ¿Qué ocurre? Llegan los resultados, no tiene cáncer. ¿Vale? Ahora, desde la noticia hasta los resultados, pues ese tiempo es complicado. Claro, complicado sobre todo si tú no estás experimentando esto, pero aún así tu parte humana, sensible y emocional, que un cáncer ahora, más Mariano con lo que es. ¿Cuál es el resultado? Porque no hay cáncer. A lo mejor había y Dios lo ha sanado, no lo sé. El caso es que la mentira de Satanás fue a por el corazón y a por la vida de Mariano, de Rosalía y, por supuesto, de sus hijos, de toda su familia. La mentira de Satanás. Luego Dios obrará y Dios hará. ¿Por eso qué hago? A mí no me importan las mentiras que yo vea o que me cuenten alrededor. Yo iré a la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? A ver, ¿tengo cáncer o no? No, pues ala, siguiente paso, ¿ya está? Ahora, el pastor Antonio, sí, tiene usted cáncer. Bueno, pues seguimos para adelante. Cuando los médicos no sé quién alrededor, y si vino ¿es el cuñado de Rodica? Creo que era el cuñado que trabaja en el hospital, cuñado de Rodica. Y él, pues como trabajador del hospital, pues acerca, oye, este es amigo mío, tal. Uy, pues no, lo mismo no sale, ¿no? Están diciendo que no va a salir del hospital, se va a morir. Y luego esto se lo hacen a mi madre. Pues bueno, pues gloria a Dios, pues lo que tenga que ser será y ya está. Me da pena, me da lástima porque no quiero despedirme, pero bueno. Ahora, ¿dónde está el pastor Antonio ahora? Pues ahí está. En unos días nos vamos a ir en avión, 13 horas seguidas hasta Corea. Así que, es decir, que Dios obrará y Dios no obrará. Y si tiene que morir, pues morirá. ¿De qué me voy a preocupar yo? Es mi identidad y luego la autoridad que Dios me da. Dentro de poco pondré a Satanás bajo vuestros pies. Tenéis el poder para, como dice la palabra, habla de serpientes, de escorpiones, potestades, principados, todo ese vocabulario que se utiliza en la palabra que te muestra la realidad del mundo en lo espiritual y en lo terrenal, está por debajo de la obra de Cristo y por debajo del poder de Dios y por debajo de la llenura del Espíritu Santo. Así como está por debajo, ¿yo qué hago? Lo piso. Lo piso. Y sí, como dijimos hace 2 semanas, sacando pecho, yo me lo piso. Y no, que no sé qué va a ocurrir y tal, lo piso. No me interesa. ¿Por qué? Porque tengo el poder y la autoridad. Y cuando yo voy al campo, voy con el poder y la autoridad. Y yo hablo con poder y con autoridad, con amabilidad, con respeto, con cariño, pero con autoridad. Más eso la gente lo ve. Cuando tú hablas de una forma que parece que como que pides perdón, con vergüenza o con inseguridad, esa es mi respuesta. Esto es así. Ahora, ¿lo quieres? Sí. Si no, pues ahora. Me sacudo el polvo de la ropa, como dice la palabra, y encontraré a otra persona que sí lo acepte. O otro momento en lo que esa persona lo acepte. ¿Pero qué? Autoridad. Toda rodilla se doblará a ese nombre. Y se confesará. Pero es el poder y la obra de Cristo que ha depositado en nosotros. Siguiendo con los versículos que ya conocemos, porque es importante que los recordemos. 2 Corintios 5:17.
que empieza hablando de que somos nueva criatura, las cosas viejas ya han pasado, y que ese problema, ese ministerio de la reconciliación, nos ha sido entregado a nosotros porque somos embajadores de Cristo. Leedlo en diferentes versiones, que te dan un poquito así como de más color al texto. ¿Cuál es nuestra autoridad? Que Dios me ha llamado como embajador del nombre que es capaz de poner a todo el mundo de rodillas, de pisar la cabeza de la serpiente y de conquistar el mundo. Eso sí que es poder. Como cuando en la antigüedad llegaba un emisario. ¿De quién es el emisario? Del rey no sé quién. Ni le toques al emisario, porque lo que hagas con él es lo mismo que si hicieses con el rey. Y si yo soy enviado de una persona importante, todos a callar que tiene que hablar. Y eso espiritualmente ocurre. Eso espiritualmente es una lucha. Así que en el campo tenemos que disfrutar de esa dirección. ¿Cuál es? Que yo tengo una identidad y autoridad que nace del Dios Trino. Por eso orgullo y valentía, orgullo siempre recordando, orgullo por lo que Dios hace, no por nosotros. No nos olvidemos de esto, que hay personas que les cuesta recordar ese tipo de cosas. Orgullo por nuestra identidad y autoridad en Cristo, en la obra del Espíritu Santo y en la obra de Dios. Luego, la semana que viene empezaremos con esos 10 secretos para asegurar la victoria y lo iremos viendo poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa.